Bueno, continuando con las preguntas del trabajo práctico, lo voy desdoblando así porque no me deja grabar más de 10 minutos, ¿sí? Así que por eso van a encontrar ustedes varios videos subidos, primera parte, segunda parte y tercera parte. Otra pregunta que, continuando las preguntas que hicieron es, ¿el aumento o reducción de capital en, en una SA modifica el contrato? Bueno, esto ya lo hablamos en clase. Una que no es contrato, sino que es estatuto en las sociedades accionarias, y otra que la reducción siempre, ¿sí? Es decir, siempre va sujeto a una modificación con toda la papeleta hacia DIPJ de Paraná. Y en cuanto al aumento, me remito al 188 y al 234, así es lo que analizamos cuando vimos la competencia de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, ¿sí? Es decir, si está dentro del quíntuple y si está prevista en el contrato, en el estatuto, eso ya hablamos bastante en clase. Otra pregunta es en la pregunta 3 del práctico de SRL. Vamos al práctico de SRL. La pregunta 3 del práctico de SRL estaba referida al Banco Santander Río. La pregunta dice, ¿el banco se encuentra facultado a atacar los bienes de los socios fundándose en el artículo 150, segundo párrafo? ¿Esto es correcto? Bueno, acá el banco, ¿qué medida adoptaría para cobrar el crédito? ¿Puede atacar los bienes de los socios? Bueno, acá el banco tiene varias opciones, ¿sí? Acuérdense que eh, hay un socio que todavía no integró su aporte, creo que era Luri, que después las dio a sus hijos, pero no las había integrado. Bueno, por lo tanto, el banco puede atacar los bienes sociales, ¿sí? Todos los bienes sociales que encuentra la sociedad, es decir, todo el activo que está en la sociedad, y además puede atacar a, los, a todos los socios por la diferencia no integrada de Luli, ¿sí? Porque son todos solidariamente responsables, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Es decir, no puede atacar más porque no puede atacar más allá, el patrimonio personal de los socios no lo puede atacar más allá del saldo pendiente de integración, ¿sí? Este, Creo que era el banco, era la deuda, eh, el Banco Santander es un préstamo bancario, sí, no tiene mucha opción el banco, pero puede ir sí contra el patrimonio de los socios por ese importe o hasta ese importe, contra cualquiera, pues son todos solidariamente responsables, inclusive los hijos de Luli, y Luli también, y el resto de los socios. La otra pregunta dice, ¿los 5 días que corresponden a la publicación de la primera convocatoria de la Asamblea son hábiles? ¿Son días hábiles? Sí, 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 son días hábiles. Acuérdense que estos son publicaciones en el boletín oficial. Y el boletín oficial es un boletín que se publica de lunes a viernes. Inclusive si hay feriado no se publica. La ley exige 5 días, por lo tanto va a ser de lunes a viernes, por ejemplo. Ahí tienen 5 días, considerándose terminado el día quinto de la publicación. Si hay algún feriado, bueno, se correrá hasta terminar los 5 días hábiles. Otra pregunta dice, profesor, lo referido al artículo 160 sobre mayorías. Estamos en SRL. ¿Puede volver a explicar la diferencia entre mayoría simple y mayoría absoluta y cuándo se refiere a mayoría de capital, no de personas? ¿La mayoría es por el total de capital, estén o no presentes los socios? Bueno, varias preguntas y no muy hilvanadas, pero acá, y ya les sirve como ejemplo lo siguiente. Em, Tenemos el caso de una SRL con 3 socios A, B y X, cada uno con 300, 400 y 500 cuotas respectivamente, hace un total de 1.200 cuotas. Para dilucidar la consulta que me hizo el alumno, vamos a lo siguiente. Se trata este tema. La reunión de socios o en la asamblea o en la consulta, según sea el sistema de votación que se haya elegido, vamos a tratar el tema de los estados contables, y el tratamiento de los estados contables. A, el socio A dice está a favor de que se lo aprueben. B está en contra, dice que no se lo aprueben. Y X dice sí, se lo va a aprobar parcialmente. Y acá tenemos un clásico ejemplo, un claro ejemplo de que no es un sí o un no rotundo, donde hay dos posiciones, sino acá se abre una tercera posición, ¿sí? Eh, Proporcionalmente el 25%, el 33,33% y el 41,67% de X. Bueno, la pregunta es ¿qué se hace con los estados contables? Bien, acá la decisión, como hay tres posturas, la mayoría la tiene X, que es el 41,67. Ahora hay que ver qué dice la ley si requiere la mayoría del capital, por lo cual requeriría más del 51%, más del 50%, perdón. ¿Sí? Pero como estamos ante una decisión que no modifica el contrato del estatuto,
¿sí? Es decir, sería la última parte del 160. Las resoluciones sociales que no conciernan a la modificación del contrato se adoptarán por mayoría del capital presente. ¿Sí? Esto sería un caso de mayoría simple. ¿Sí? Esto es mayoría simple, por ejemplo. Acá sí se aprueba la decisión de X. ¿Sí? Acá se aprueba la decisión de X y por lo tanto se aprueba parcialmente el contrato o el estatuto. El contrato. ¿Sí? Ahora bien, si tenemos un segundo tema a tratar, es el aumento del capital y su monto. Acá estamos ante una decisión que sí modifica el contrato, ¿sí? Y lo que se está debatiendo es el monto en que se va a aumentar. Los tres socios dijeron que sí, que se va a aumentar el capital, pero A dijo que se va a aumentar, quiere aumentar en 100.000, B lo quiere aumentar en 500.000 y X lo quiere aumentar en 800.000. Hay tres posturas, al igual que la anterior, con la misma participación, 25, 33,33 y 41,67. Si bien son las mismas votaciones que el punto anterior del tratamiento de los estados contables, acá ya la ley es más rigurosa porque estamos frente a una modificación del contrato y el estatuto y por lo tanto exige que ante el silencio que establezca el contrato, la mayoría que establezca el contrato, deberá ser, que es la primera parte, ¿sí? La mayoría debe representar como mínimo más de la mitad del capital social. Esto es una mayoría absoluta. Más de la mitad del capital social. Por lo tanto, acá no se puede tomar una decisión, ¿sí? Porque acá no hay mayoría de capital social, porque X no tiene por sí solo la mayoría de capital social. Es decir, que si bien se decide aumentar el capital, no se pusieron de acuerdo con respecto al monto y por lo tanto esto es una decisión trunca, ¿sí? Es decir, que se requiere por lo menos de la decisión de A y B. ¿Vieron? Si A y B deciden votar en el mismo sentido, fíjense en que entre los dos van a tener el 58,33, ¿sí? Contra el 41,67. Si bien ganan ellos dos, a su vez también superan el 50, más del 50% del capital, por lo tanto se adoptaría la decisión, ¿sí? Fíjense, los mismos porcentajes, pero ante distintos tipos o índoles de decisiones, ¿sí? En una sí es válida la decisión que tomada y en otra es una decisión que no cumple con las mayorías establecidas por la ley, ¿sí? Esto es en el caso que el contrato diga algo. Si el contrato no dice nada, acuérdense que se requiere como mínimo el 75%. Otra pregunta es con respecto, esta pregunta bastante larga, pero bueno, pregunta con respecto a, bueno, las dos preguntas que siguientes son con respecto al 194, ¿sí? Al derecho de preferencia. Céntrense en el primer y último párrafo de el 194 y con respecto a las proporcionalidades de eso, ¿sí? El derecho de preferencia, como bien dice el 194, primer parte, es un derecho que está vinculado a las acciones ordinarias, que son acciones que sí o sí tienen voto, que son acciones que se lo quedan por lo general los socios fundadores y las personas que realmente son socios. Acuérdense que la naturaleza de las acciones preferidas es de índole económica o patrimonial, que no son por ahí socios, sino que son inversores. Por lo tanto, aumentos de capital o suscripción de nuevas acciones puede que no le interesen y a la ley tampoco le interesa resguardarle que ellos adquieran nuevas acciones. Como van a tener un derecho preferente, ¿sí? Ellos cobran independientemente de la cantidad de proporción que tengan, ¿sí? Acuérdense el caso de Beaciso, que cobra un monto fijo, ¿sí? Independientemente de la participación que tengan, ¿sí? Entonces, las acciones ordinarias, en principio, son las que tienen el derecho de preferencia como natural, ¿sí? Ahora bien, es importante lo que dice el último párrafo del 194, que dice que los derechos de este artículo, que este artículo reconoce, no pueden ser suprimidos o condicionados, salvo el 197, que ya lo vimos, y pueden ser extendidos por el estatuto o resolución de la Asamblea que disponga la emisión de las acciones preferidas, ¿sí? Es decir, que el principio general es que el derecho a preferencia, y por lo tanto el derecho a crecer, se aplica a las acciones ordinarias. Y se extiende a las acciones preferidas en el caso de que la Asamblea así lo decida o esté previsto en el contrato o en el estatuto.